El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Beautiful, Junior, but it's not for me. Come on and give me heat, 'cause I don't like my music sweet. I wanna feel my impulse beat. Take it off the E string, play it on the G string. If this gives you a thrill, it's happening much against my will, and only 'cause I've caught a chill. Take it off the E string, play it on the G string. What goes a lot goes when I do my act. Boys, it's a fact. Muy buenas, hoy comenzamos Sucedió una noche con sonido añejo y una de las grandes actrices de todos los tiempos. Aquí la tenéis cantando en la película de 1943, La estrella del variedades. Es nada más y nada menos que la gran Barbara Stanwyck. Y es que mañana lunes día 20 se cumplen 30 años de la muerte de este mito de Hollywood, una de las mujeres fatales por excelencia del cine. Así que los próximos minutos del programa se los dedicamos a ella. John Ford, Howard Hawks, Kim Vidor, Cecil B. DeMille, Fritz Lang, Billy Wilder, Frank Capra y muchos más. Que prácticamente todos los directores con los que trabajó se deshicieran en elogios sobre su versatilidad y talento, dice mucho de ella. ¿Le gustó la película? Ella es preciosa. ¿Quién ese ángel de celuloide que ha visto? En cambio, a ella no le gustaba nada ver sus películas. El día que asistí al visionado de la primera película que rodé con Frank Capra, me deprimí mucho, me horrorizaba verme en la gran pantalla. Entonces el director me sacó de la sala de pruebas y me hizo prometer que nunca más vería mis películas. Según él, era demasiado crítica conmigo misma y cumplí la promesa. Entre sus compañeros actores, Missy, como así la llamaban, era conocida por su amabilidad y su paciencia con los más jóvenes. En 1952 coincidió en el reparto de la película Encuentro en la noche con una jovencísima Marilyn Monroe. ¿Cuántos años tienes? 20. 20. La edad de los milagros. Marilyn dijo siempre que el único miembro de Hollywood de la generación anterior a la suya que fue amable con ella fue Barbara Stanwyck. William Holden también contaba que le debía su carrera a la actriz, porque salió en su defensa cuando iban a echarle del rodaje de su primera película. Este mes se cumplen 39 años desde que Bárbara y yo trabajamos juntos en una película titulada Sueño Dorado. Yo no estaba bien entonces porque me iban a sustituir, pero gracias a este hermoso ser humano, a su interés, su integridad, su profesionalidad, su valor y su generosidad, estoy aquí esta noche. Este hermoso ser humano, como decía Holden, amado por directores y compañeros, fue de pequeña una niña huérfana que creció en hogares de acogida. Con 16 años empezó a trabajar como corista en espectáculos de vodevil. ¿No te habrás olvidado algo? Tal vez olvide la letra. Será mejor que no. No estamos en el Gaiety de Columbus, ¿sabes? Dixie, te ves. Gigi. Oh, pórtate bien, ¿quieres? Yo te aplaudiré. Fue por entonces cuando cambió su nombre real, Ruby Stevens, por el que le haría famosa. Estábamos entre bastidores en un teatro de Nueva York y allí había unos cuantos carteles de viejas obras. En uno de ellos ponía que una tal Janet Steinway aparecía en la comedia titulada Barbara Frecci y el productor dijo: Barbara Stanwyck, ese será tu nombre. En 1927, mientras trabajaba en Broadway, conoció a un hombre casi 30 años mayor que ella. ¿Quién es ese caballero mágico del que tanto hablas? ¿Él? Es el hombre más inteligente que conozco. Trabaja en el cine. Poco después se casaban. Era el actor Frank Fay, que le ayudaría a entrar en el cine, pero también un hombre violento y alcohólico que la hizo muy infeliz en un matrimonio calamitoso que terminó en divorcio en 1935. Quiero a mi mujer en mis brazos. Pero yo no te quiero, no puedo, intenta comprenderlo. No quiero comprenderlo. Tengo más derecho a acariciar a mi mujer que cualquier hombre de la tierra. Jerry, suéltame. Te romperé la cara con lo primero que encuentre a mano. Sus primeros años en Hollywood fueron también duros. Bárbara participó en muchas películas haciendo papeles mínimos. Estaba a punto de tirar la toalla y volver al teatro en Nueva York, cuando en su camino se cruzó un director. Pero hubo un hombre que debió ver algo en mí, gracias a Dios, y su nombre era Frank Capra. Él me enseñó de qué iba esta profesión, lo que el cine podía hacer por mí y lo que yo podía hacer por él. Me enseñó que este trabajo es un proceso de aprendizaje constante y que puede ser maravilloso. Con Capra rodaría 4 películas en 3 años, películas que lanzaron su carrera. Pero su primer gran papel y su primera nominación al Oscar llegaría en 1937, con el melodrama de Kim Vidor, Stella Dallas. Me gustaría ser como la gente que tú conoces.
Ya sabes, educada, hablar correctamente. No seas como nadie. No pretendas ser algo que no has sido nunca, Estela. No podría resultar bien. Pero yo quiero ser diferente desde que te conozco a ti. Poco antes, en el rodaje de la película La esposa de su hermano, había conocido a uno de los galanes del momento, el actor Robert Taylor. No tan fuerte, no tan fuerte. ¿Qué pensarán los demás? ¿Los demás? No. Estamos solos. No he visto a nadie excepto a ti. Si lo dices todo enseguida, ¿qué te quedará para mañana y para pasado? Ay, ¿quién ha dicho que tenía mala suerte? En 1939 se casaron y juntos convivieron 12 años, hasta su divorcio en 1951, debido a las infidelidades de él, infidelidades que incluso provocaron en Bárbara un intento de suicidio. La actriz nunca más volvió a casarse. A mí tampoco me gustan las resacas sentimentales, chico. También tengo una carrera. 1941 fue un año mágico para la Stanwyck. Ese año estrenó 3 de sus películas más famosas. Enseñó el argot de la calle a Gary Cooper y a su pandilla de viejos profesores en Bola de Fuego. ¿Pero qué está diciendo? Esto es una investigación, ¿no? Claro. ¿Quién fue el tipo que aprendió tanto al ver cómo caía una manzana? Isaac Newton, la ley de la gravedad. Sí, ese mismo. Y quiero que me miren como si fuera solo una manzana, profesor Potts. Solo una manzana. Siguió como periodista a Gary Cooper de nuevo, esta vez en su anunciado camino al suicidio en Juan Nadie. De hoy, digamos, a Navidad, cuando piensa saltar, contaría una historia diaria. Un joven de grandes ojos enfrentándose a un mundo caótico. El problema del hombre medio, de todos los Yodú del mundo. Y ahora se hunde en la tragedia. Está desanimado, vive en un mundo que ha hecho que sus ideas se tambalearan. ¿Y qué hace? Pues decide suicidarse como protesta contra el estado de la civilización. Y formó una pareja deliciosa con Henry Fonda en la comedia Las 3 noches de Eva. Tiene usted derecho a tener un ideal. En realidad todos lo tenemos. ¿Y cómo es el de usted? Un hombre más bien pequeño y con mucho dinero. ¿Por qué pequeño? ¿Qué importa eso si es rico? Así él me mirará desde abajo y yo seré su ideal. Pero sin duda el cenit de su carrera llegó en 1944 con Perdición, una de las obras maestras del cine negro, dirigida por Billy Wilder. Cuando Billy Wilder me dio el guión de Perdición y lo leí, me di cuenta de que nunca había interpretado el papel de asesina y eso me preocupaba un poco. Así que le dije, me gusta mucho el guión, pero me da miedo interpretar un personaje así. Y Wilder me contestó, ¿tú qué eres, un ratón o una actriz? No hizo falta más para que aceptase el papel. No podemos esperar, yo no puedo seguir así. No vamos a coger un martillo y acabar con él por no esperar. No podemos dejarlo. ¿Qué supones tú que pasaría si averiguara lo de la póliza? Mucho, pero no tanto como ir a la horca. No vuelvas a decir eso. No perdamos la cabeza, eso es todo. A partir de entonces, Bárbara se convirtió en una de las mujeres fatales por excelencia del cine. Luego vendrían otros muchos papeles en esa línea, como el del extraño amor de Martha Ivers. Ahora, Sam, hazlo. Haz que sea libre, libre para ti. Se cayó por las escaleras y se fracturó el cráneo. Todo el mundo conoce su afición a la bebida. Sam puede ser tan fan. Bárbara era verdaderamente bárbara. Pertenecía a la estirpe de Bette Davis, el de las actrices duras y fuertes. ¿Qué clase de animal soy? ¿Tengo colmillo, ronroneo? ¿De qué jungla he salido? Pero no era fácil encasillarla, porque también podía mostrarse enormemente frágil y vulnerable. Crispada de terror la vimos, por ejemplo, en Voces de muerte, película por la que consiguió su 4ª nominación al Oscar. Quiero que te levantes de esa cama y llegues a la ventana, y que te pongas a gritar a través de ella. Ay, yo no puedo, Henry. Estoy muy asustada. Continúa intentándolo, de lo contrario solo te quedan 3 minutos de vida. ¡Henry! ¡Alguien está subiendo las escaleras! ¡Sal de la cama! ¡No puedo! Robert Wagner, gran amigo de la actriz, decía de ella. Tenía ese tipo de vulnerabilidad que a la gente le gusta ver en pantalla para sentir la tragedia en ella, pero nunca tuvo esa cosa fatal que tienen algunos actores, que es tratar de provocar compasión. Pero también podía ser muy divertida cuando se metía en comedias. Su percepción de la comedia era increíble. Tenía un sentido del humor muy agudo y creo que le supo sacar un enorme provecho. Poseía un gran número de registros. Uno de sus géneros favoritos fue el western, sobre todo porque sus historias en espacios abiertos eran lo opuesto a los mundos claustrofóbicos de sus películas dramáticas o de cine negro. Y así, a caballo y con revólver, pudimos verla en muchas películas como La Reina de Montana, Las Furias o Unión Pacífico. ¿Por qué no me dejan disparar? Ustedes no cubren todo el campo. Porque desperdició antes un tiro para matar al indio del anuncio. ¡Yes, detrás de ti!
A su talento y versatilidad había que sumar, por si fuera poco, una belleza nada ortodoxa, pero siempre turbadora. A mí también me ha conturbado su presencia. ¿De verdad? 2 veces para ser exactos. La primera cuando se apoyó en mi hombro para explicarme lo que era el boogie boogie. Sentí su aliento en mi oreja. La segunda ayer tarde cuando estaba junto a la ventana y el sol se reflejaba en su cabello. ¿Y qué hizo usted? Salí de la habitación, mojé un pañuelo en agua fría y me lo puse en la nuca, aquí donde están los centros nerviosos. ¡Qué encanto! A finales de los años 50 su carrera entró en declive. Uno de sus mejores personajes de esta época fue el de La Gata Negra, donde interpretaba a una madame de burdel, el primer papel de lesbiana que mostraba el cine americano. ¿Sabes, Hallie? Eres algo realmente fantástico. ¿Soy distinta? ¿Algo especial? Sí que lo eres. Pues estás equivocada. No soy distinta de Precious, Georgie, Anne o las otras. Lo eres para mí. Barbara Stanwyck se retiró de la gran pantalla en 1964. A partir de entonces se dedicó por entero a la televisión en series como Valle de Pasiones, El pájaro espino, Dinastía o Los Colby. Aaron Spelling, el famoso productor de series televisivas, explicaba el criterio que seguía la actriz para escoger sus personajes. Cuando hablaba con Bárbara me decía siempre una cosa: haré cualquier papel, mostraré miedo o vulnerabilidad, pero quiero que sea una mujer fuerte. Han hecho muchas cosas en televisión en las que las mujeres son siempre las víctimas y yo no quiero ser una víctima. Puedo hacer de malvada, pero no de víctima. 4 veces fue nominada al Oscar y 4 veces se fue de vacío a casa. Durante mucho tiempo se la conoció como la mejor actriz que nunca ha ganado un Oscar a la mejor actriz. La Academia de Hollywood rectificó en parte el error concediéndole uno honorífico en 1982. Era el broche final a una carrera de casi 90 películas y más de 200 telefilmes. Es tu vida. Sí, eso es lo más curioso. Es realmente mío. Barbara Stanwyck murió el 20 de enero de 1990 a los 82 años. No tuvo funeral, fue incinerada y sus cenizas esparcidas desde un helicóptero sobre Long Pine, en California, el lugar donde había rodado algunos de sus westerns favoritos. Seguro que algunos han reconocido su estilo festivo y algo circense. Suena la música de Nino Rota con un tema de la banda sonora de Ensayo de Orquesta, la película de Fellini. De Fellini y de Nino Rota vamos a seguir hablando porque mañana lunes tenemos otra efeméride cinematográfica. Se cumple el centenario del nacimiento del director italiano. Hace un par de años ya le tuvimos en Sucedió una noche, en el 25 aniversario de su muerte, y hoy vamos a recuperarle. Os vamos a contar su historia empezando precisamente ahí, en los días previos a su fallecimiento. La siguiente canción se la vamos a dedicar a un amigo, a Federico. A Federico nos acabamos de enterar que lleva varios días ingresados en el hospital Humberto Primo. Esta vez no ha sido su corazón. A su corazón le dedicamos esta canción. Era el mes de octubre de 1993. Toda Italia y buena parte del mundo estaba pendiente del derrame cerebral que había sufrido Fellini. Le habían operado en Zúrich a corazón abierto 3 meses antes y estaba recuperándose todavía cuando se desmayó mientras estaba en el Gran Hotel de Rimini. El director permanecía en coma conectado a cables y tubos. Fellini se enfrentaba cara a cara con la señora de la que tantas y tantas veces nos había hablado. La muerte es una cosa de la que siempre se habla de manera literaria y no en términos reales. Podemos crearnos miles de fantasías, haber leído miles de testimonios, pero pienso que se trata realmente de algo de lo que nunca nos podemos deshacer.
Más de 50 años antes, aquel moribundo había sido un joven que intentaba abrirse camino como periodista. Muy bien, ya tenemos lista la página. Oye, ¿qué pasa con la de deportes, eh? Casi está, casi está. ¿Cómo que casi? Solo falta la crónica de la Vuelta Ciclista. ¿Y a qué esperamos? La está haciendo un chico nuevo. Era uno de los primeros trabajos que le encargaron cubrir. Vamos a ver, ya era hora. Vamos a ver cómo está esto. Pero, oye, ¿qué es esto? ¿Tú te has vuelto loco? Escucha este párrafo, Aldo. Escúchalo, ¿eh? El corredor deja la bicicleta en el arcén de la carretera, se acerca a un árbol, se baja el maillot y deja a la vista sus nalgas pequeñas y fibrosas. En su crónica, el reportero apenas había contado nada de cómo se había desarrollado la carrera, sino que describía detalles por el estilo. Las consecuencias de tan revolucionaria forma de entender el ciclismo no se hicieron esperar. Hazme caso, cambia de oficio mientras estás a tiempo, anda. Fellini era un hombre tremendamente peculiar. En su cine, pero también en su cabeza, se mezclaban realidad y fantasía. El director creó un mundo propio en el que él era el centro. Tanto a pie como a caballo, o incluso por mar, viajo siempre a través de mis dominios. Y película a película fue forjando un universo particular en el que se mezclaba el cine con su propia personalidad. Yo escribo, narro, pero ¿qué es lo que quiero contar en realidad? El viaje de la vida. Para él, el estado de felicidad máxima era estar en un rodaje. Fuera del estudio, apartado de las luces, del decorado, de la materialización de las fantasías o los sueños, de la caracterización de los actores, de las órdenes a gritos, fuera de toda esa atmósfera, que en resumen es un plató, me siento un poco vacío. Me encuentro inmediatamente en el exilio. Me siento tan poco preparado para lo que se entiende por existencia normal que podría pasarme cualquier cosa. Él gozaba, pero trabajar en un rodaje suyo no era cosa fácil para muchos actores. El profesor de comunicación audiovisual, Carlos Colón, colaboró con él en el rodaje de La ciudad de las mujeres. Era extraordinariamente tiránico en el plató y al mismo tiempo extraordinariamente tierno. Seducía a los intérpretes, él interpretaba todos los papeles ante la cámara para que los actores supieran exactamente lo que él pedía de ellos, y la mejor imagen de él como director sea tal vez precisamente la del final de 8:30, Mastroianni con un megáfono en una mano y un látigo en otro, ordenando el mundo de personaje, de recuerdo, de ensueño a su alrededor. ¡Carla, adelante! ¡Avanzad, cogidos de la mano! ¡Cogeos todos de la mano! El rey Fellini necesitaba un país de cine en donde reinar y lo encontró en los estudios de Cinecittà. Allí, su desbordante imaginación encontró todo lo necesario para trasladar sus ideas a la pantalla. Recreó los canales de Venecia para Casanova, la Roma antigua en el Satiricón, el barco de Y la nave va o la vía veneto-romana en la Dolce Vita. Vaya ambiente que hay aquí por la noche. ¿Y es así siempre? Sí. Le fascinaba el exceso y lo diferente. Tus amigos forman un grupo muy interesante. Sí. Como un reparto de una película de Fellini. Son muy divertidos. Tenía una inmensa colección de rostros peculiares en fotografías y cuando iba a comenzar una película la repasaba para encontrar a sus actores. En sus películas hay enanos, seres extraños y deformes o mujeres con tetas descomunales. ¡Ay, me enloquece! Solo un poco, un poco. ¡Chupa! Toma esto también. ¡Chupa, mi vida! ¡Chupa! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! El sexo era una de sus grandes obsesiones. Cuanto más vulgar, mejor. ¿Conoces el Kama Sutra? Las relaciones sexuales son un problema. Para ser felices hay que comportarse como en una lucha. Es preciso fustigar el cuerpo con pasión. Le gustaba satirizar a la iglesia y a su oscurantismo. Sentía predilección por el circo y la farándula. Y también estaba muy interesado en lo sobrenatural. Ah, pero no olvide las palabras mágicas. Asanishimasa, Asanishimasa, Asanishimasa. El desaparecido José Luis de Vilallonga fue amigo suyo y actor en la película Julieta y los espíritus. Recibía a un señor que se llamaba el Mago di Roma, que era un charlatán de tercer orden. Y Fellini se quedaba muy preocupado porque el mago de Roma le había dicho que tenía que hacer tal cosa y no tal otra. En muchas de sus películas, Fellini renunciaba al argumento en el sentido tradicional. Decía que el cine tenía que ver más con la pintura que con la literatura.
Algunos de sus films estaban basados directamente en sueños, de ahí que hayan dado pie a todo tipo de interpretaciones. Vimos la película de Fellini el martes pasado, no es de las mejores suyas. Le falta una estructura coherente, da la impresión de que no está absolutamente seguro de lo que quiere decir. Yo siempre he dicho que era básicamente un director técnico. Por supuesto que La Estrada fue una gran película, grande en su uso de energía negativa más que nada. Fellini nació en Rimini, una ciudad turística de la costa italiana, y con 18 años se trasladó a Roma. A mí Roma me gusta mucho. Es una especie de jungla, cálida, misteriosa, donde uno puede esconderse. Trabajó como caricaturista, escribió guiones para la radio y entró en el cine como colaborador y guionista de Rossellini, que fue quien despertó en él su vocación de cineasta. Bueno, jovencito, ¿ya has aclarado tus ideas? Sí, me parece que sí. Y eso significa que vamos a empezar la película. En 1951 dirigió su primera película, El Jeque Blanco, y su consagración internacional llegó en 1954 con La Estrada. Anda, prueba. Ha llegado Zampano. Dale. Zampano ha llegado. ¡Ay! Tienes que decir así. ¡Ha llegado! ¡Zámpano! Después vendrían Las noches de Caviria, La Dolce Vita, 8 y medio, Amarcord. Pasito a pasito conseguí llegar a maestro. Lo que no se puede es llegar en un pim pam pum. No. Hay que tener paciencia, muchacho. Hay que trabajar duro. Ganó 4 Oscar a la mejor película extranjera y 1 honorífico por toda su trayectoria en 1993. En 40 años de carrera dirigió 23 películas. La última de ellas, La voz de la luna, estrenada en 1990. Las obras de un autor pueden ser testimonio de la evolución de su vida, de sus diversas fases, la decadencia física, la vejez que avanza, la posibilidad de desaparecer. Pero no se puede hablar del director italiano sin mencionar 2 nombres. El primero, el de su compositor fetiche, Nino Rota, que definió el sonido característico de su cine con esa música entre circense y nostálgica, dotada siempre de un gran romanticismo. ¿Se acuerda qué bonita era Zampano? ¿Por qué no me enseña a tocar la trompeta, Zampano? El otro tiene nombre de mujer. Fellini conoció a Giulietta Masina cuando trabajaba en la radio y estuvieron casados durante más de 50 años. Giulietta fue la protagonista de varias de sus películas. Di, Caviria, ¿a dónde quieres que te lleve? A Vía Veneto. ¿A Vía Veneto? ¿Es que eres popea? Eran muy diferentes, por eso, decía Fellini, encajaban tan bien. Ella era conservadora y religiosa, él agnóstico y de izquierdas. Me casé con la compañera perfecta para un hombre como yo. Encontré los amigos perfectos y en el momento oportuno. Así que ahora me parece que he sido particularmente afortunado por no haberme equivocado, por haber reconocido a la persona en el momento justo en que estaba dispuesta a ayudarme. Giulietta Masina estuvo a su lado hasta el último momento. Fellini, después de 2 semanas en coma, falleció el 31 de octubre de 1993. No llegó a recuperar el sentido. Me vienen los recuerdos de estos últimos 40 años. Estoy rodeado de oscuridad y de luz. Oscuridad arriba, luz a mi alrededor. Luego una serie de sombras que se mueven en torno a mí y que tengo que ordenar. Me parece como si mi vida hubiera sido, se hubiera consumido, se estuviera aún consumiendo en esta imagen. El cadáver fue velado en el Estudio 5 de Cinecittà, su favorito. En Roma no se recordaba una despedida tan multitudinaria. Por allí pasaron el presidente de la República Italiana, su querido Mastroianni, Sofía Loren, Vittorio Gassman, Antonioni. Después su cuerpo fue llevado a Rimini, donde fue enterrado en el panteón familiar. Hasta allí se acercan hoy los mitómanos cinéfilos y siempre suele haber flores. Flores de gente que disfrutó, aprendió y vivió con sus películas. La vida es una fiesta. Vivámosla juntos. Tras su muerte, la vida de Giulietta Masina se fue apagando lentamente. 5 meses después falleció de cáncer.